Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer un gráfico de control. En este video tutorial vamos a explicar qué es un diagrama, qué es una gráfica o una carta de control, para qué sirve y vamos a construirla en el texto. Inicialmente podemos definir qué es una carta de control de calidad. Entonces nos dice que sirve para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos en la producción mediante métodos estadísticos. Esta es una imagen en la cual nos ilustra cómo es un gráfico de control. Vemos que está compuesto por una línea central, tiene una tolerancia mínima y una tolerancia máxima. Los puntos que más se acercan a estos límites son los que más se deben analizar, ya que están por el límite. Bueno, para efectos del ejercicio vamos a utilizar esta guía, en el cual una guía de calidad y productividad, en el cual nos piden, vamos a utilizar este ejercicio, que nos piden que analicemos los problemas que ha tenido una fábrica de autopartes, en las cuales unas barras de acero tienen problemas para el ensamble. Entonces, el ejercicio nos da esta tabla, la tabla 14.9, donde tenemos un número de muestras y se han registrado los datos de cada muestra, las longitudes. Vemos que la tabla ya nos arroja media y nos arroja la media y nos arroja el rango. Entonces, para construir, bueno, ya tenemos acá estos datos eh, que teníamos en el archivo PDF, ya los tenemos acá en Excel. Entonces vemos la muestra de la 1 a la 22 y tenemos las longitudes de la tierra. ¿Cómo hallamos la media? Entonces la media simplemente le insertamos la fórmula igual promedio y colocamos entonces el rango desde cuál columna hasta cuál columna y arrastramos la fórmula. Para hallar el rango simplemente insertamos la fórmula que se llama máximo. Nuevamente seleccionamos todas las columnas que queremos que estén en esa fórmula, arrastramos la fórmula hacia el final y insertamos una fórmula que se llame mínimo. Recordemos que el rango se halla restando el valor máximo, al valor máximo le restamos el valor, y esta sería el rango. Bien, para seguir calculando los demás datos que necesitamos para el gráfico de control, entonces utilizamos algunas fórmulas. Entonces las fórmulas serían: la línea central de x es la media de x. Entonces, como ya hallamos la media de x, entonces colocamos que la línea central de x es la media, que es el valor acá, 5,29. Arrastramos la fórmula. Acá el C nos da un error por lo que no hemos fijado este valor. Entonces debemos fijar el valor dándole F4. Nuevamente arrastramos la fórmula. Ahora nos piden calcular la línea central superior. Esa se halla con la media de x más A2. Hay una tabla de factores que se utilizan para realizar las cartas de control. Las tenemos también en este archivo, la tengo en la página 3.1 y vemos acá una tabla que nos muestra unos factores para construir la carta de control. ¿Cuántos datos tenemos nosotros? Entonces vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, una muestra de 5. Nos trasladamos nuevamente al archivo. Una muestra de 5 dice que A2 equivale a 0,577. Entonces agregamos el valor. A2 es igual a 0,577 y la fórmula nos dice, nuevamente para recordar, que la x media menos, perdón, la superior, x media más A2. Entonces vamos a darle la x media, que sería la misma línea central de x, más
A2. Vamos a fijar los dos valores también para que no nos vaya a dar error en la fórmula. Y vemos que nos da 100,680. La línea inferior, la fórmula es la misma, x media, la línea central, pero esta vez el valor es negativo, menos A2. Nuevamente fijamos la fórmula y arrastra. Si bien ya tenemos el cálculo de los datos de x, ya podemos insertar el diagrama, la carta de control. Entonces vamos a darle bueno, para realizar el gráfico simplemente seleccionamos los datos de la línea central, le damos insertar gráfico de líneas, damos en la línea principal, le damos clic derecho, dar formato al eje, seleccionar datos, y vamos a seleccionar los datos, vamos a agregar, le colocamos por ejemplo el título de datos y agregamos un valor, entonces agregamos el valor de las medias. Y aceptamos. Entonces, como vemos, ya tenemos el gráfico. Podemos apreciar que hay varias líneas, por ejemplo la línea 5 que está por fuera de los límites. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Ya tenemos entonces el gráfico de X. Podemos colocarlo aquí a un lado. Y ahora vamos a realizar la gráfica de los rangos. Entonces tenemos entonces de acuerdo a las fórmulas, si recordamos, tenemos que la línea central de R es los rangos. Entonces acá el rango da 2,88, fijamos el valor, arrastramos la fórmula, el límite superior de R sería D4 por R, entonces tenemos D4, nos trasladamos a la tablita pequeña que teníamos acá, D4, que fue la que sacamos de la guía de productividad y calidad por R. Fijamos los dos valores nuevamente, arrastramos la fórmula y por último la línea inferior. Entonces la línea inferior sería D3 por R, entonces D3 por R. Fijamos los dos valores nuevamente y arrastramos la fórmula. Ya tenemos los datos de R, ahora vamos a insertar la gráfica. Insertamos la gráfica. Perdón, acá nos quedó mal la fórmula del límite inferior de R. Vemos que D3 es igual a 0, entonces simplemente colocamos igual a el rango de R por 0. Por 0. Y arrastramos la fórmula. Vemos automáticamente que la gráfica nos cambió. Tenemos la línea central, límite inferior, límite superior.
Nuevamente seleccionamos la línea central, le damos seleccionar datos, le damos agregar, entonces colocamos acá datos de R. ¿Qué valores vamos a seleccionar? El rango, y le damos enter y aceptar. Bueno amigos, esto es todo. Entonces vemos acá ya el gráfico de R, en donde podemos observar que hay varias líneas de producción que tienen variaciones que están por fuera de los límites inferior y superior. Quiere decir que no están siendo controlados. Ya más adelante en un próximo video vamos a entrar en este tema e interpretar las cartas de control. Vemos también acá en la gráfica de R que los rangos sí están dentro de los límites. Bueno amigos, esto es todo. Así es como se elabora una carta o un gráfico de control en Excel. Espero la información les sea de utilidad y hasta una próxima ocasión. Gracias.